Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que nos siguen a través de todos los canales por lo que pasamos acá, esa señal tan bonita y tan importante desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Estoy acompañado de mi hermano Julián Felipe Enciso y el día de hoy queremos compartirles pues un tema muy especial, ¿sí? Gracias ante todo por dejarnos entrar en sus casas, por seguirnos cada 8 días con estos temas tan importantes que lo hacemos con mucha sencillez, pero de verdad que con mucho amor. Gracias por estar en sintonía, los invitamos a que mantengan compartiendo por nuestras redes sociales, también sale ese programa, entonces para que compartamos. Julián, pues además de saludar a nuestros televidentes, también cuéntenos ¿qué nos podemos encontrar en ese programa? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué de especial encontraremos en este mes de junio? Porque eso sí les voy a adelantar, estamos en el mes del Padre. Sí, celebramos el mes pasado el mes de la Madre, en mayo, ahorita estamos en el mes del Padre. ¿Qué nos vamos a encontrar, Julián? Claro, queridos televidentes, muchas gracias por la sintonía. Este día vamos a hablar del Padre como un lugar de esperanza. El padre como el eje central de la familia, quien debe dar esa esperanza a sus hijos, a su esposa, a su entorno, a su hogar. Por eso a lo largo de este programa vamos a ir desarrollando diferentes puntos que nos van a permitir conocer mejor la labor de un padre y el valor que tienen ellos en nuestras vidas. Por eso qué importante es que conozcamos estos temas tan importantes, tan sencillos, tan simples en la vida familiar, pero que nos permiten poder tener esa certeza de que el Padre es generador de esperanza. Por eso ahora vamos a la primera sección de nuestro programa y es Escucha la Palabra. Bienvenidos amigos del seminario al programa Escucha la Palabra. Hoy voy a hablarles del Salmo 62. Este salmo se creó, según la tradición, en un efecto o una situación difícil para el rey David, porque su hijo Absalón le persigue y le quiere, digámoslo así, destronar como situación especial. Entonces el rey David construye este salmo. Dice así: Solo en Dios encuentro descanso, de Él viene mi salvación. Solo a Él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. Solo en Dios descansaré, de Él viene mi esperanza. Solo Él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Confíen siempre en Él. Presenten ante Él sus anhelos, pueblo suyo. Dios es nuestro refugio. Un soplo son los plebeyos, los notables pura mentira. Puestos juntos en una balanza, pesarían menos que un soplo. Dios ha hablado una vez. 2 veces lo he oído, que de Dios es el poder, tuyo, Señor, el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Este perícopa o porción del texto efectivamente bíblico nos habla entonces de que Dios es nuestro baluarte, nuestra esperanza. Dios como Padre. Este salmo nos invita a construir una relación directa con Dios. Una relación donde no es solamente que yo le pida cosas al Señor, sino que yo ponga mi atención firme en Dios. Dice San Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice: fijo los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Así es que para hacer una relación con nuestro Padre Dios, necesitamos fijar nuestra mirada en Dios. Necesitamos establecer esa conexión que nos da inicio a una relación. No es solamente pedir,
es hablarle, pero también escucharle. Es una actitud dialéctica en el cual nos encontramos ante el Todopoderoso, ante el Creador, que nos habla y que nosotros también intentamos comunicarnos con Él. Pero que además de intentar comunicarnos con Él, tomamos una actitud de escucha. Y esa actitud de escucha solamente es posible cuando ejercemos una conexión con lo divino. Por eso es muy importante, efectivamente, mostrarnos en esa actitud firme ante la escucha de Dios. Santa Teresa de Jesús de Ávila dice en el texto de Camino de Perfección, capítulo 26, dice: fijad tu mirada en el crucifijo y las cosas te pasarán mejor. Santa Teresa entonces nos anima efectivamente a establecer esa relación con Dios, con Jesús. En ese mismo capítulo, en el numeral 4, dice también que mirad a Dios con los ojos del alma. Esa expresión con los ojos del alma definitivamente es una relación auténtica, no una relación rápida y efímera. No es que cojamos la Biblia y empecemos a leer como cotorras sin pensar lo que estamos diciendo. Es ponernos en una actitud de oración. Esa actitud de oración que consigue esa conexión con Dios, con Jesús. Entonces, a eso nos invita la palabra, a conectarnos con el Padre. Pero qué bonito que en estos días, también del Día del Padre, busquemos también conexión con nuestros papás. Hay tanto que le debemos a nuestros padres, pero tanto que debemos a nuestros padres, que el afán del día a día no nos permite encontrar ese baluarte, ese significado para agradecérselos. Tanta bulla que está a nuestro alrededor, tantas preocupaciones banales que nosotros tenemos que enfrentar, nos aísla y nos retira de lo que realmente es importante. Tenemos que hacer silencio, pensar y meditar en lo que tenemos que agradecer a nuestros padres. Nuestros padres que nos tuvieron sustento durante toda su vida, que con tantos sacrificios como los nuestros, y peor aún, como sin las carencias que hemos tenido nosotros, fueron capaces de llevarnos y de tenernos donde estamos. Esta invitación entonces es a conectarnos con lo divino, pero a tener en cuenta lo humano. Y en esa conexión con lo divino damos gratitud por lo humano, por nuestros padres. De tal manera que esperamos que esta reflexión nos permita encontrarnos efectivamente con Dios, poner nuestra mirada en Jesús. Y así nuestras metas. Tenemos que poner nuestras metas en el horizonte de nuestros ojos. Fijaos esa mirada en esa meta, en eso que queremos alcanzar. Pero también fijar nuestra mirada en Dios, nuestro Padre, como nuestra roca, como lo dice el Salmo 62, nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza, nuestros padres es nuestra esperanza, pero Dios hace posible todas las cosas buenas, todas las cosas humanas, toda esa conexión que es importante para nosotros. Así es, amigos del seminario, que lo importante en esta semana es que logremos conexión con lo divino, una relación de oración, de mí hacia Dios y de Dios hacia mí cuando yo le escucho, cuando no simplemente hago un monólogo. Y también ser conscientes de la realidad, de lo cotidiano, para que podamos ver a nuestros padres, mirarlos, agradecerle por lo que ha hecho con nosotros y darle un abrazo que trascenderá a nuestra relación con Dios. Espero entonces que este salmo efectivamente nos lleve a reconocer lo importante que son nuestros padres en nuestra vida y que nosotros podamos también como cristianos establecer esa conexión con lo divino y establecer una relación auténtica con Dios.
Bueno, ya hemos escuchado la palabra del Señor, nos hemos enriquecido con su palabra. Ahora pues ya llegamos a esta sección principal de este programa. Y ese tema que vamos a tratar hoy, Julián y televidentes, es un tema muy bonito. Como ya le decíamos en la introducción, estamos en el mes del Padre, ¿sí? Junio, mes del Padre. Y qué bonito que podamos ver el Padre como un lugar de esperanza. Así queremos titular este programa, El Padre, un lugar de esperanza. Como un papá, que esa imagen que tenemos de un papá comúnmente, ¿no? En el imaginario de todo el mundo, el papá es el de la autoridad, el del régimen en la casa y que hace cumplir las reglas, el de la fuerza. Como ese papá que está ahí, que provee alimento, que provee seguridad, que provee esa estabilidad en la casa, no puede relegarse solamente en eso. También podemos encontrar otras características en el Padre, ¿sí? Lo encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en tantos testimonios de tantos buenos esposos, tantos santos esposos, que no solamente se quedan en eso, no solamente se quedan en ese Padre autoritario, sino que va más allá. ¿Qué nos podemos encontrar ahí, Julián? ¿Qué podemos contar a nuestros televidentes de esas características que un santo, un Padre muy santo, un Padre que quiere caminar en las manos del Señor y quiere educar de la mejor manera a su familia, debería hacer? En este primer punto podemos hacernos la pregunta, ¿qué es un papá? Como todos sabemos, pues un padre es aquel que se esmera por educar a sus hijos, aquel que se esmera por darles la educación, la enseñanza, los valores. Es un padre que es capaz de dialogar con sus hijos, que es capaz de enseñarles. Esto es un buen papá. Por eso, qué importante es que los padres, como dadores de vida, como el eje central de la familia, sepan educar de la mejor manera a sus hijos y desde el amor, no tanto desde la reprensión o desde la violencia, sino con el amor, porque un verdadero padre que genera esperanza es aquel que sabe dialogar con sus hijos, que sabe corregirlos, que sabe manifestarles el amor en cada una de sus acciones. Cuando se equivocan, cuando cometen errores, el Padre siempre está allí, claro, como autoridad para corregirlos, pero de una manera muy sensata y desde el amor puede corregirlos con mucha amabilidad, haciéndoles ver desde el diálogo las equivocaciones que tienen los hijos. Y con esto, pues los hijos también pueden entender un poco mejor esa intención que tiene el Padre para con ellos. Qué importante, hermano Sebastián, qué importante es que nosotros, como hijos, también sepamos valorar a los padres y desde las enseñanzas que ellos nos dan, poder nosotros acogerlas, porque la reprensión en el momento es mal recibida, pero después con el tiempo agradecemos lo que nuestros padres hicieron por nosotros, el corregirnos. Qué importante es entonces, hermano Sebastián, que nosotros podamos valorar a nuestros padres. ¿De qué manera o cómo podemos nosotros valorarlos como hijos? ¿Qué debemos hacer para que nuestros padres se sientan valorados? Claro que sí, Julián, pues podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Como hijos, dar el lugar a ese papá, ¿no? Dejarlo desarrollarse en ese espacio del hogar. Es que un papá tome su rol como padre y que los hijos no le impidamos eso, ¿sí? ¿Cuántas veces vemos que los hijos de pronto nos metemos en lugares que no corresponde, ¿sí? El lugar que le corresponde al papá debe ser del papá y igualmente pues desde la mamá. Claramente que cuando ya están nuestros padres muy ancianos, pues el hijo honra a padre y a madre, ¿no? Y va y busca y vela por ellos y corresponde por ellos y trata de devolverle todo aquello que les dieron esos queridos padres durante toda su vida, y ahorita que necesita a sus hijos, pues abre las puertas para que ese hijo, esos hijos, pues también ayuden en esa labor ahora cuidando a estos papás. Julián, podemos encontrar también en la palabra de Dios muchos ejemplos de padres, de modelos de padres,
¿sí? Pero en la iglesia en particular tenemos un Padre muy importante, un Padre, claro, además de nuestro Padre que está en el cielo, que siempre, nuestro Padre que siempre quiere la unidad para nosotros, que siempre quiere el bien, que nos ama, que a pesar de que vivimos en pecado, que a pesar de que caemos una y mil veces, pues el Señor siempre nos está amando, porque siempre tiene la esperanza de que nosotros logremos un cambio, que podamos llegar a la santidad, a esa santidad que Él quiere que lleguemos, ¿sí? Pero también tenemos un Padre, que lo tuvimos acá, un Padre terrenal, que siempre ha sido modelo con nosotros, y es el Padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, San José. En San José, Julián, podemos encontrar muchas virtudes para responder a su palabra, a la pregunta que usted ahorita me hizo, ¿cómo valorar a un Padre bueno? Pues valoremos esas virtudes que como San José podemos encontrar, desde el silencio. ¿Cuánto no sirve el silencio y la escucha como la tuvo San José hoy en día en los padres? ¿Sí? Tal vez nos enseñamos mucho a exhortar a los muchachos y a decirles y a dar de pronto muchos sermones, pero no los escuchamos. Cuán tan importante es escuchar, cuán importante es hacer silencio para poder reconocer, para poder escuchar el corazón de nuestros hijos, que están recibiendo una cantidad de información, una cantidad de experiencia hoy en día por este mundo tan globalizado que tenemos, tan comunicado, ¿sí? Y que podemos tener unos hijos en crisis, unos hijos que tienen muchas preguntas que resolver y que a su corta edad pues les queda difícil responder. Entonces qué bonito que podamos acoger esas virtudes del silencio y de la escucha como la tuvo San José. ¿Qué otras virtudes, Julián, podemos encontrar en San José que nuestros televidentes pues quisieran escuchar? Claro, San José como el Padre quien educó a Jesús. San José era un hombre trabajador, un carpintero, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que tenía a Dios en el corazón, y esto lo transmitía a su Hijo Jesús, al Hijo putativo y a la Virgen María, con el trabajo, laborando, ganándose la vida honradamente, como lo hacen muchos de nuestros padres. Trabajan para llevar el sustento diario a nuestro hogar, el pan, para que nosotros podamos tener que comer, que vestir. Por eso qué importante es que nosotros valoremos estas virtudes, estos esfuerzos que han hecho nuestros padres por nosotros, porque nosotros a veces desconocemos todo lo que nuestros padres tienen que pasar para que nosotros tengamos un plato de comida en la mesa. Por eso que nosotros, ante la educación que recibimos de nuestros padres y con estos ejemplos que tenemos en la iglesia, como San José, que era un hombre trabajador, un hombre que nos invita a la sencillez, al silencio, a la humildad, un hombre de oración, un hombre que infundía eso en su familia, en sus hijos. Y la invitación entonces es para que ustedes, padres, también puedan tomar estas virtudes de San José, de este buen padre, y que la pongan en práctica con sus hijos, con su familia, que sean hombres trabajadores, honrados, que sus hijos al ver cómo ustedes actúan, también sean motivados para que sigan este caminar, este ejemplo de caminar en rectitud, del amor a Dios, del amor a la familia, del amor al prójimo. Qué importante es que nosotros entendamos y pongamos en práctica estas virtudes que San José, como patrono de la Iglesia y como Padre putativo de Jesús, manifiesta, y que ustedes, queridos padres, tomen estas virtudes para que puedan seguir creciendo en su hogar, en su familia, con el amor de Dios en el corazón, dando un buen ejemplo a sus hijos para que ellos crezcan con estas virtudes y puedan también ser buenos en la sociedad. Entonces, qué importante es esto, querido Sebastián, las virtudes de San José. Claro, Julián, totalmente. Y también lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando vamos a la carta, al libro, la epístola de los Efesios, capítulo 6, en el versículo 4, vamos a escuchar algo muy importante que se nos dice.
Dice, padres, no desesperéis a vuestros hijos, formarlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según la enseñanza del Señor. No desesperar a nuestros hijos con solamente mano dura, también démosle amor, también cuánto de nuestros hijos requieren un abrazo, un te amo, un mensaje de esperanza, y no solamente rudeza, y no solamente castigo, y de pronto mano dura. También hay que vivir en un equilibrio muy importante. Así pues, también pasamos a este momento en donde vamos a hablar sobre el hijo pródigo, Julián. Estamos en el libro, en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 15, podemos encontrar este pasaje bíblico tan importante sobre el hijo pródigo. Normalmente lo hemos conocido así, pero qué bonito que en este mes del Padre y en esta sección que estamos hablando de la esperanza del Padre, podamos verlo ya no como el hijo pródigo, sino que desviemos la imagen a ese Padre misericordioso, ese Padre que quiere acoger a su hijo, tanto al bueno como al no tan bueno. A veces nosotros los hermanos tenemos como una intención de que creemos que nuestro papá o nuestra mamá tienen un hijo predilecto, ¿sí? Y nosotros a veces sentimos envidia sobre eso, ¿sí? Yo creo que casi a todos nos ha pasado que sentimos como esa envidia, ¿no? Y obviamente un papá, una mamá van a tener más sentido de acoger, de amor, un sentido de preocuparse más por un hijo, aquel hijo que de pronto se está desviando del camino, aquel hijo perdido. Porque al que es juicioso, al que es bueno, al que es sensato, pues ya lo tiene ahí está, ¿sí? El Señor mismo nos dice, yo no vengo por los justos, yo vengo por los pecadores, por los enfermos. Asimismo, un padre va a prestarle de pronto más atención, prestarle más amor, pero prestar atención y más amor no significa que ame más a un hijo que a otro, ¿no? Simplemente que ese hijo lo necesita como papá. Y ese papá que siembra esperanza en una casa, pues está necesitando que ese hijo regrese a su hogar, que regrese a una buena conducta, porque a un padre le duele. ¿Cuánto le ha costado años de trabajo, años de desgaste, de trasnochadas, de mucho sufrimiento por criar a ese hijo? Entonces, quitémonos a todos los hermanos la invitación, que quitémonos de nuestra mente esa tentación de que de pronto mi papá no me quiere y quiere más a mi hermano, ¿sí? O mis padres en general, ya sea papá o mamá. No, quitémonos eso. Solamente que hay casos especiales y el papá quiere ser unidad, porque es la invitación que hace el Señor, a ser unidad, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos unos. Tenemos que vivir en unidad, y como cristianos y como papás cristianos debemos que esforzarnos por vivir la unidad, por luchar por la unidad, por encontrar la unidad. Y qué bonito que ante esos casos, como un hijo que se está perdiendo, Julián, pues que puedan de pronto pues rescatarlos, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces, qué bonito que podamos ver eso, un padre como esperanza, como dador de esperanza en esos casos difíciles, Julián. ¿Qué más podemos decirle en estos casos a nuestros televidentes? Ante la esperanza, ante el desespero de un hijo que se está perdiendo, ¿cómo un padre puede aceptar esa esperanza y llevarla a cabo para que ese hijo pueda regresar a su hogar o regresar a las cosas buenas? Claro, como el tema es el Padre, un lugar de esperanza, como sabemos, ¿qué es la esperanza? La esperanza es ese anhelo que tiene una persona en el corazón, en este caso un hijo, de que su padre lo vuelva a acoger, que lo vuelva a perdonar. Qué importante es entonces que ese anhelo no se pierda, que un hijo no pierda la esperanza en su padre. Un padre, por más que su hijo se equivoque, un padre, por más que su hijo cometa errores, por más que se pierdan las cosas del mundo y por más que tenga esos errores, por más que sea grande también, no solo el perdón se da para con los niños, sino que un padre siempre perdona a su hijo, sea niño, sea joven, sea adulto, siempre un padre va a estar allí atento para perdonar, para acoger, para escuchar, para dialogar, porque en esta historia del hijo pródigo
qué bonito es que nosotros entendamos y conozcamos que el Padre siempre está con los brazos abiertos para acoger a su Hijo. En esto entonces, queridos televidentes, podemos ver cómo no debemos perder la esperanza en los buenos padres, que un padre siempre está dispuesto a perdonar, siempre está dispuesto a acoger. El hijo pródigo, nosotros debe haber esa relación mutua entre padre e hijo, porque entre el padre y el hijo no debe de haber ningún rencor, ningún odio, resentimiento por X o Y situación, porque mi papá no estuvo allí, o que mi papá pues no me dio lo que yo quería, o mi papá no me brindó ese amor que yo necesitaba. Es decir, debemos despojarnos de todos esos rencores, debemos despojarnos de todos esos malos sentimientos que guardamos en el corazón y debemos reconocer nuestros errores, reconocer nuestras equivocaciones, porque somos seres humanos, nos equivocamos, tanto el Padre como el Hijo se equivocan, cometen errores, pero no debemos dejar que esto nos mate en vida, que tal vez esas cositas que tenemos en el corazón, esas pequeñas cosas que se van haciendo como espinas que no nos dejan vivir a plenitud con nuestros padres. Entonces la historia del Hijo Pródigo es algo que nos invita a la reconciliación, al perdón, a que reconozcamos nosotros nuestros errores y también valoremos, como ya lo decíamos anteriormente, a nuestros padres, a pesar de que se equivoquen, a pesar de que tal vez pensemos que ellos no nos dieron lo mejor, pero ¿qué más podemos pedirle si por medio de nuestros padres es que nosotros tenemos la vida? Por eso es que nosotros vivimos hoy y somos lo que somos, pues gracias a ellos. Por eso, queridos televidentes, entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos esto. Y también en la palabra de Dios, hermano Sebastián, tenemos el cuarto mandamiento que es honrar a padre y madre. ¿Qué podemos decir de este cuarto mandamiento? ¿Cómo lo podemos entender? Julián, yo cuando estaba pequeño creía, o muchos años atrás creía que este cuarto mandamiento era para los niños, ¿sí? Honrar a padre y madre. Yo decía, bueno, los adultos normalmente respetamos a nuestros papás, ¿sí? Son los niños los que tienen rabietas, son contestones a veces, tienen actitudes de pronto como niños malcriados, y ese mandamiento es para ellos. Pero últimamente he reflexionado que no, que este mandamiento es para nosotros los mayorcitos, nosotros los adultos, que podemos encontrar en una riqueza muy grande. ¿Por qué? Porque los niños ya tienen en nosotros, en los papás, siempre tienen la seguridad de estar ahí. Un hijo siempre va a tener a papá y a mamá, porque un hijo pequeño, un niño, no va a deshonrar a papá y mamá, simplemente hace picardías, hace cositas de pronto rabietas, o hace de pronto contesta de mala manera, pero la deshonra viene de nosotros los adultos, los hijos mayorcitos. ¿Cuántas veces no encontramos peleas, no? Por años, que papá e hijo no se hablan por muchos años, por esa deshonra que ha habido, ¿no? Por esas heridas, por no haber una comprensión en ese sentido. Entonces, qué bonito que podamos entender que el Señor nos está hablando a nosotros. Somos nosotros los grandecitos, los que estamos llamados a honrar a padre y madre. Julián, y también en Efesios nos dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, versículo 2 dice lo siguiente, dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Entonces, el Señor nos dice que si tenemos, la palabra de Dios dice que si tenemos una honra muy especial y muy auténtica en Cristo el Señor a nuestros padres, a nuestro papá, por ejemplo, en ese tema que estamos hablando hoy, pues vamos a tener una recompensa, ¿sí? Por eso es tan riesgoso no honrar a papá y a mamá, porque son la representación de la autoridad divina acá en nosotros, son nuestros padres.
Entonces, Julián, además de esas promesas, ¿qué más podemos decir? ¿Cómo podemos aportar en la esperanza, que se desarrolle la esperanza de un papá y se lleve a plenitud en la vida del hogar, en la vida con sus hijos, con su esposa, en la sociedad? ¿Cómo podemos tener ahí? Bueno, ya para ir redondeando todos estos temas que hemos tratado acerca del Padre, debemos entender que el Padre no es alguien que vive con mucha rudeza, sino que también debe tener en el corazón ternura. Algo muy importante es que en el corazón del Padre haya ternura, ternura por sus hijos, ternura por su esposa, porque Él es custodio de su familia, es quien protege. Y además de esto, el Padre debe ser paciente, paciente con sus hijos, paciente con los defectos de sus hijos, para que en ellos también pues, pueda manifestarse esa paternidad, ese deseo de educar, de corregir. Y con todo esto, queridos televidentes, entonces podemos entender muchas cosas acerca de nuestros padres. Valorémoslo, respetémoslos y no permitamos que haya en nuestro corazón esos rencores, sino que valoremos a nuestros padres, causémosle alegría, felicidad, honrémoslos, respetémoslos y no permitamos que nada nos quite ese amor por nuestros padres, que no los abandonemos tampoco. Qué triste es ver cuando vemos a ancianitos que son abandonados por sus padres, viviendo solos, como si no tuvieran dónde vivir, como si no tuvieran hijos. Qué importante es que nosotros valoremos a nuestros padres en todo momento valorar a nuestros padres. Ya para ir entonces terminando nuestro programa, ahora vamos a la siguiente sección, que es Escucha un corazón. Hoy vamos a reflexionar sobre la vida de San Isidro Labrador, un hombre humilde, un hombre que nace en el seno de un hogar sencillo, un hombre que se santifica por medio del trabajo, un hombre que supo arar la tierra, un hombre que supo sembrar la semilla del amor y la esperanza en aquellos que estaban junto a él. San Isidro nace en el seno de un hogar cristiano, de un hogar sencillo, humilde. Dentro de la vida de San Isidro Labrador se destaca que era un hombre profundamente dedicado a la Eucaristía y a la comunión. Se dice que uno de sus compañeros sentía tanto enojo en San Isidro, ya que San Isidro Labrador sacaba 1 hora para ir a la Eucaristía. Estos amigos de San Isidro van y le ponen la queja al patrón de que San Isidro no cumplía el horario como era. El patrón se da cuenta que sí, que Isidro llegaba 1 hora después, pero entiende que este hombre iba a la iglesia y vivía una plena comunión con Jesús. San Isidro, por medio de su testimonio, por medio de su sencillez, por medio de su estilo de vida, enseña a todas las personas que están en su entorno de que la santidad es posible, haciendo de las cosas ordinarias algo extraordinario. Queridos hermanos, mirando pues la vida de San Isidro Labrador, cada uno de nosotros también está llamado a alcanzar la santidad, que al realizar las acciones nosotros entendamos que es al mismo Jesús que estamos dando a conocer. Mira que San Isidro Labrador, un hombre común y corriente, un hombre sencillo, pero que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Que cada uno de nosotros nos convirtamos en esos instrumentos. Que San Isidro Labrador también interceda por cada uno de los padres que se convierten en el signo de esperanza. Que San Isidro Labrador también ayude a entender que el trabajo dignifica al hombre. Que San Isidro Labrador también nos ayude a nosotros los jóvenes a descubrir cuál es la misión, el propósito que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Pidámosle a San Isidro Labrador que bendiga a cada uno de los trabajadores, a los agricultores, a aquellas personas que de pronto a causa de la ola invernal han perdido sus cultivos. Que San Isidro interceda ante el Señor por sus necesidades.
que también San Isidro Labrador nos ayude a cada uno de nosotros a entender la misión que tenemos dentro de la realidad social. Que sea pues este hombre humilde y sencillo que nos ayude a dar testimonio con nuestra vida del amor que el Señor nos ha tenido. Que San Isidro Labrador pues interceda ante el Señor por nuestras necesidades. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Gracias, queridos televidentes, por la sintonía prestada en este programa, donde hemos tratado el tema del Padre como un lugar de esperanza. Que todos estos temas tratados en este programa hayan sido de gran ayuda para ustedes, queridas familias, quienes sintonizan nuestro programa desde nuestro seminario Cristo Sacerdote de La Ceja. Por eso nosotros también, como formandos del seminario, como seminaristas, queremos dar a entender acerca de lo que es un padre, acerca de estas reflexiones que hemos hecho a lo largo de este programa, para que los papás pues puedan manifestar todo ese amor que Dios les ha brindado en el corazón, para que puedan manifestar este amor a sus familias. También los invitamos, hermano Sebastián, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro que sí, Julián. Invitamos a todos, sobre todo que nos sigan a través de todas nuestras plataformas digitales, de nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en TikTok, en Instagram, como Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Ahí nos se pueden encontrar para que veamos todo lo que pasa en nuestro seminario, en la iglesia. Subimos la historia de la vida de los santos, el santo del día, el evangelio, la reflexión en los domingos, este programa. Y también no se olviden de conectarse por medio de los canales de televisión por los cuales esta señal desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote se emite, sobre todo acá en el oriente antioqueño. Muchas gracias y no se olviden de estar conectados a lo que pase alrededor de nuestro seminario en todas nuestras plataformas digitales. Dios los bendiga.